Hola, hola, buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra tercera sesión de nuestra materia de metodología de diseño curricular por competencias. En esta ocasión vamos a revisar diseño y planeación, así como también la evaluación. Vamos a dar inicio entonces. Bueno, ¿qué es lo que vimos la semana pasada? Vamos a recordar cómo llenamos nuestro formato y vamos a ir retomando todo esto. Bueno, pues tuvimos nuestra carta descriptiva en donde fuimos llenando los espacios con el nombre del curso, el nombre del diseñador, que es el de ustedes, el nombre del curso que ustedes decidieron que van a impartir en esta propuesta. Y bueno, aquí tenemos el lugar de impartición. Aquí van a poner en qué lugar. Bueno, ya lo pusieron, de hecho, esto ya lo hicieron. La fecha, la duración, el perfil del participante, número de participantes. En el perfil, pues como ya se los había comentado, podían cortar y pegar lo que ya habíamos hecho del formato número 1. Y bueno, vamos a continuar aquí con el propósito o los beneficios del curso. En esta parte vamos a escribir qué es lo que obtendrán los alumnos o participantes al participar en este curso o en esta materia o en lo que estamos impartiendo. Aquí en esta parte es donde ponemos el beneficio que obtendrán. Después seguimos con el objetivo general, siguiendo los lineamientos por competencias, que es lo que ya vimos. El objetivo general, como dice aquí, describe la demostración de un conocimiento, desempeño o producto resultado del aprendizaje del participante, así como el dominio del aprendizaje cognitivo, psicomotriz, afectivo y relacional social, en los que impartirá el curso. Aquí pusimos el sujeto, que como ya lo habíamos visto, el sujeto siempre va en singular. Si son menores de edad, se refiere a el alumno. Si son mayores de edad, se refiere a el participante. Y aquí en acción o comportamiento vamos contestando las preguntas que vimos en la clase pasada, así como en la condición operante. Seguimos aquí con los objetivos particulares. Recuerden que en estos objetivos particulares tenemos que poner verbos de cada uno de los dominios, del dominio cognitivo, del dominio psicomotor y del dominio afectivo. Estos van acá. Igualmente ponemos el sujeto en singular y aquí vamos ya respondiendo las preguntas que vimos en nuestra clase pasada. También fuimos escribiendo nuestras técnicas grupales, que como ya ustedes saben son la técnica rompehielo, la energizante y la de cierre, que incluso ya comentaron en el foro. Y bueno, ahí ya estuvimos unos aprendiendo de otros y viendo algunas de estas técnicas. Y después también con las técnicas instruccionales, que tenemos la técnica expositiva, la demostrativa y la del diálogo-discusión. Bueno, todo esto es lo que ya hicimos de la semana pasada y nada más estamos retomando un poquito para recordar cómo fue que hicimos esto. Bueno, ¿cómo fue que pusimos los objetivos? ¿Cuáles son los elementos del objetivo de aprendizaje? Como ya vimos, es el sujeto, que responde a la pregunta de quién. Como les decía hace unos momentos, siempre va en singular. Si es menor de edad, nos referimos al alumno. Si es mayor de edad o adultos, nos referimos a el participante. En la acción o comportamiento responde a las preguntas ¿cuándo y qué? Entonces, aquí en el cuándo vamos a decir al inicio del curso, del taller, al inicio de la materia, durante la materia o al término. ¿Cuándo es que se van a lograr estos objetivos? Entonces, lo primero es responder a la pregunta ¿cuándo? Y después ya vamos hacia el qué. Aquí vamos a escoger a un verbo que sea el de mayor nivel de enfoque, ¿de acuerdo? Entonces, de preferencia que sea solamente un verbo. Podemos escoger dos, pero de preferencia que sea uno para que sea más enfocado y más fácil todo lo demás. Y la condición operante responde a las preguntas ¿cómo? ¿Mediante qué lo voy a lograr? ¿Mediante de qué acuerdo? ¿De qué tipo de apoyo?
Es decir, cómo puedo lograr el objetivo que estoy planteando. Y el para qué, pues es el beneficio o enfoque, es el responder a nuestros alumnos la pregunta de siempre, el ¿y esto para qué me sirve? ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte del objetivo vamos a responder eso. ¿Y esto para qué me sirve? Estos son los verbos del dominio cognitivo, que ya los vimos la semana pasada. El nivel de complejidad al que se refiere aquí dice, por ejemplo, aquí en acción o comportamiento, la respuesta del qué, un verbo que sea el de mayor nivel de enfoque. ¿Cómo sabemos que es el de mayor nivel de enfoque? Pues los que están hacia la derecha van teniendo mayor complejidad. Esos son los que tienen mayor nivel de enfoque. Y los que están a la izquierda son los más sencillos, que tienen menor nivel de enfoque. Todos estos verbos son del dominio cognitivo, que vamos a poner en esta parte que va a ir el primero, el cognitivo, lo vamos a poner aquí. Y aquí vamos a escoger uno del dominio cognitivo. En el segundo, uno del dominio psicomotor. Y el tercero, uno del dominio afectivo. ¿De acuerdo? Bueno, esto ya lo hicimos, ya nada más estamos reforzando. Y si alguno de ustedes les envió alguna corrección, bueno, esto les sirve para saber cómo corregir en la retroalimentación que les mandé. Aquí tenemos los verbos del dominio psicomotor, que igual van en el segundo renglón. Aquí tenemos la imitación, la manipulación, la precisión, el control y el actuar con naturalidad y soltura. Igualmente, el número 1 es el de menor nivel y el número 5 es el de mayor nivel. Vamos a escoger siempre procurando que sean el de mayor nivel de enfoque. Y aquí tenemos los de la tabla de verbos del dominio afectivo, que es igual el número 1 son los más sencillos, el número 5 son los más sofisticados y vamos a ir escogiendo de preferencia de mayor nivel. Ok, vamos entonces a recordar cómo es que hicimos esto. Aquí tenemos un ejemplo. El alumno, al término del curso, distinguirá la importancia de la higiene bucal mediante la información recibida en el curso para cuidar su salud y mejorar su autoestima. Entonces, aquí tenemos el verbo distinguirá y aquí tenemos mejorar la autoestima. Entonces, esto es del dominio 3, del dominio 4, ¿de acuerdo? Entonces, así vamos a ir ya distinguiendo los verbos. En cuanto a los particulares, el alumno al inicio del curso reconocerá los materiales de higiene bucal mediante las actividades lúdicas iniciales, generando una actitud abierta y positiva. El alumno durante el curso realizará los movimientos, este es el cognitivo, perdón, en particulares, este es el cognitivo, el segundo es el psicomotor y el tercero es el afectivo o el relacional social. Entonces, perdón, en el segundo tenemos el alumno durante el curso realizará los movimientos habituales para lavarse los dientes para modificarlos en caso necesario. Y en el tercero, que es el afectivo, dice el alumno explicará el tema a sus compañeros considerando la importancia de la higiene bucal para comprometerse en el cuidado de la salud. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los ejemplos. Aquí tenemos la carta descriptiva, que es en sí la planeación del curso. Es lo que nosotros conocemos como nuestra planeación. Aquí en el enfoque por competencia se le da el nombre de carta descriptiva, pero pues es nuestra planeación. Esta carta descriptiva nos proporciona una visión integral de todo el proceso que se va a desarrollar y brinda los elementos necesarios para que se pueda definir con claridad la evaluación formativa y la sumativa. Tenemos aquí que la carta descriptiva se refiere al documento que utiliza el docente o el instructor en el que se organizan las actividades y materiales para el desarrollo del curso. Es nuestra planeación. Puede encontrarse referida como carta descriptiva, planeación didáctica, plan de clase, plan de sesión, programa, guía de instrucciones, entre otros. Tiene muchos nombres, pero la mayor parte de nosotros la conocemos como la planeación, pero bueno, tiene todos estos nombres. También es bueno que sepamos de qué otra manera se le puede llamar. Bueno, pues ahorita vamos a la estructura para el desarrollo de la carta descriptiva, que considera 4 secciones.
Vamos a ir con la primera, que es la información general. Aquí vamos a poner cuál es el nombre del curso, el nombre, que esto es lo que ya realizamos, el nombre del diseñador o instructor, la duración, fecha o hora de impartición, el perfil del participante, que lo hicimos desde la primera semana, y cuál es el número de participantes que van a estar presentes aquí. Vamos a definir el objetivo general, así como los objetivos particulares, como ya lo vimos, con los 3 dominios del área cognitiva, psicomotriz y afectiva o relacional social. También vamos a poner cuál va a ser el temario del curso, el material y el equipo de apoyo que vamos a requerir para el curso, es decir, que ya esté detallado absolutamente todo lo que vamos a necesitar para que no haya ningún imprevisto. Los 3 momentos del proceso de evaluación y los instrumentos que vamos a aplicar y los criterios para dichos instrumentos. O sea que ahí ya debe de estar todo. Los productos. ¿Cuáles son estos productos? Vamos a tener una lista de verificación de recursos para que no falte nada, para que no haya problemas técnicos, para que no haya nada que ay, se me olvidó el portafolio, ay, se me olvidó pedir el cable para el proyector, nada, ya todo debe de estar listo. Y la lista de asistencia de los participantes. ¿Qué conocimientos requerimos para elaborar la primera sección? Es la elaboración de objetivos, los dominios de aprendizaje y los tipos de instrumentos de evaluación. Entonces, ya llevamos algunos realizados, nos faltan otros, pero en eso estamos. La segunda parte es el de apertura o encuadre. En esta sección del curso, el curso ha comenzado y el instructor o docente empieza a compartir la información y a desarrollar actividades que permitan que los alumnos o participantes entren en contexto del curso. Es decir, ahí ya estamos adentro. Vamos a hacer la presentación del docente, nos vamos a presentar nosotros mismos, vamos a presentar el curso, vamos a comentar pues de qué se trata, qué es lo que obtendremos, en qué nos va a beneficiar. Vamos a comentar también cuáles son los momentos de evaluación, así como los instrumentos que vamos a ocupar. Vamos a realizar también acuerdos y compromisos con los participantes. Esto es importante, sobre todo con alumnos de secundaria, bachillerato, en el que luego el comportamiento es un problema. Si nosotros desde el principio hacemos acuerdos, entonces no es como llamar la atención de así como, pues como la mamá que va detrás del hijo, ¿no? Sino tú firmaste este acuerdo, ¿qué está pasando? Aquí esto está faltando. Entonces es como un poco romper la manera tradicional de estar como atrás del alumno, sino ir como verificando a qué acuerdos llegamos y ir verificando su cumplimiento. Y también pues ver las expectativas que tienen los alumnos con respecto al curso que vamos a dar, al curso, la materia, el tema o lo que vaya a ser. ¿Qué conocimientos requerimos para elaborar esta segunda sección? Bueno, necesitamos las técnicas rompehielo, ya las vimos. Las técnicas de activación del conocimiento es la activación de los saberes previos, que es el proceso de recordar y poner en funcionamiento los conocimientos y experiencias previas relevantes al nuevo contenido que se va a aprender. Es un poco lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, ya lo hicimos, pero lo estamos recordando para que nos quede más claro, para que se nos vaya quedando también un poco más en la memoria. Este paso es esencial porque permite a los estudiantes establecer conexiones entre lo que ya saben y lo que están por aprender, ¿de acuerdo? Ya lo sabemos que el reactivar la experiencia pues es un punto muy importante para el aprendizaje. ¿Cuáles van a ser estos productos? Bueno, pues va a ser el formato de evaluación diagnóstica, el contrato de aprendizaje como tal y una hoja de expectativas. Estos son los productos que vamos a obtener. La tercera parte es el desarrollo. En esta sección se desarrollan las técnicas instruccionales, que son la expositiva, demostrativa y diálogo-discusión, integrando esta etapa un momento de evaluación. Entonces, aquí tenemos, esto también ya lo vimos, aplicar la técnica expositiva, la demostrativa, la energizante, técnica diálogo-discusión y la evaluación sumativa. Y los documentos son la evaluación formativa, la evaluación sumativa o final.
¿Cuáles son los elementos que necesitamos para elaborar esta tercera sección? Pues necesitamos las teorías del aprendizaje, aunque no escritas como tal, pero sí tener el conocimiento para ir armando nuestros elementos, nuestros conocimientos de andragogía, técnicas instruccionales, técnicas grupales y la aplicación de las evaluaciones formativa y sumativa. Tenemos aquí ya el cierre, esta sección de cierre, que es la número 4. En esta sección se concluye con el proceso de evaluación. El instructor o docente, junto con el grupo, aterrizan ya las conclusiones a las que se llegaron y los logros que se obtuvieron para poder finalmente cerrar el curso. ¿Qué conocimientos requerimos para cerrar la sección? Bueno, pues requerimos las técnicas grupales, que ya las conocemos, las técnicas de síntesis y las técnicas de cierre. ¿Qué documento vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar el formato de evaluación de reacción, que este es como una encuesta de salida, es parecido al formato que nos envía CIESAC al final de cada una de las materias en la que nosotros evaluamos cómo se desarrolló la materia, para que la institución así pueda tomar medidas de las cosas que hay que pulir, que hay que mejorar, y siempre buscando la mejora continua. En resumen, pues vamos a hacer la revisión de objetivos, el logro de objetivos, sugerencias para continuar con el aprendizaje. Esto es decir, a lo mejor es proponer bibliografías o ciertos documentos o elementos digitales para que el conocimiento sobre esta materia en particular pues siga creciendo. Y los compromisos de aplicar los conocimientos y la evaluación de reacción, que es la que les estaba comentando. Bueno, pues en resumen, estos son los elementos de la sesión. Al principio, como ya vimos, fue el encuadre, la técnica grupal de integración, técnica instruccional expositiva, técnica instruccional demostrativa, técnica diálogo-discusión y el cierre del curso. En esto vamos a hacer la presentación personal, la presentación de los objetivos, hacer una descripción de lo que vamos a hacer. Podemos realizar preguntas detonantes, el alcance que vamos a tener, qué beneficios vamos a obtener y cuáles van a ser las reglas de operación. Tenemos el objetivo, el tiempo que vamos a ocupar para hacer esto, las instrucciones y la participación. El objetivo, resultados del aprendizaje, introducción general del contenido temático, conocimientos previos, desarrollo del contenido, cuál va a ser el propósito, cuál va a ser el grado de dominio, de integración, prácticas, dudas, propósitos, temas, grupo, moderador, tiempo y resumir el logro de las expectativas, la continuidad y la técnica de cierre. Pues ahora sí, vamos aquí a nuestra carta descriptiva. Aquí vamos ahora a poner cuáles son las instalaciones o el mobiliario que necesitamos. Es decir, aquí todos los detalles para que no se nos vaya nada. El cable, el proyector, que haya luz eléctrica, lo que necesiten, los plumones, el rotafolio, lo que sea. ¿Ok? Considerando a los alumnos, el número de alumnos para que sea la cantidad adecuada y al docente. Requerimiento en equipo de apoyo y su distribución. Requerimientos en materiales de apoyo, requerimientos humanos, material y equipo para las medidas de salud, seguridad, higiene y protección civil. Esto se incluyó pues con lo de la pandemia que necesitábamos, el cubrebocas, el alcohol, todo este tipo de cosas que necesitábamos, pero pues también es importante tomar en cuenta estos materiales para nuestra intervención. Y bueno, aquí dice formas, momentos y criterios de evaluación. La evaluación se llevará a cabo durante la apertura, el desarrollo y el cierre del curso o taller. Y para aprobar se requiere un porcentaje mínimo ustedes ya darán el porcentaje. Vamos a ver aquí cuáles son los aspectos a evaluar. Como ustedes ya saben, normalmente al inicio de un curso, de un taller, de un ciclo escolar, pues vamos a hacer la evaluación diagnóstica, aún de un tema, ¿no? O sea, vamos a ver un tema nuevo, vamos a hacer la evaluación diagnóstica del tema.
Normalmente no hay porcentaje, pero en edades en las que la apatía es una característica, es buena idea poner aquí un porcentaje, aunque sea mínimo del 5 o del 10%, para motivar a los alumnos a contestar esta evaluación diagnóstica, porque la mayoría de las veces, si no tiene peso en la calificación final, pues les da flojera y no lo hacen. Entonces, bueno, aquí esto se puede considerar. El momento de el instrumento de evaluación normalmente es un cuestionario, pueden ser otras cosas, pero normalmente es un cuestionario y se aplica al inicio del curso, al inicio del tema, al inicio de lo que vamos a implementar. Seguimos con la evaluación formativa, normalmente tiene un peso de la mitad, del 50%, pero ya ustedes, dependiendo de sus circunstancias, pues lo pueden hacer de la manera que crean conveniente. Y es la lista de cotejo y es una evaluación intermedia que se puede hacer al finalizar, por ejemplo, la unidad 2, al finalizar la semana, al finalizar el curso, bueno, ya no, al finalizar el curso no, porque es la formativa. Es al finalizar algo, pero que no sea en la totalidad del curso. ¿De acuerdo? Es a lo mejor la unidad, el primer tema, no sé, ustedes ya podrán ir viendo. Y la evaluación final o sumativa, que, bueno, en este caso le están dando un peso del 50%, debe tener una rúbrica y se hace normalmente al final del curso y el tipo de evaluación normalmente es una heteroevaluación. Vamos a hacer, vamos a dar el cierre de la semana 3 y de la semana 3 y vamos a hacer la revisión grupal del documento para realizar la actividad de la siguiente semana. Vamos a ver qué es la evaluación. Vamos a ver la evaluación, cuáles son los momentos de evaluación, los tipos de evaluación y los instrumentos de evaluación. ¿Qué es la evaluación del aprendizaje? La evaluación en el aprendizaje consta de 3 elementos. El número 1, ¿cuáles son los objetivos que se persiguen? El segundo es determinar el grado de distancia respecto a un objetivo, es decir, esto lo vemos con la evaluación diagnóstica, de dónde estoy partiendo, hacia dónde quiero llegar, y bueno, es el grado, la distancia, ¿no?, que hay entre uno y otro. Y determinar cómo se logran los objetivos. Debemos tener claro que nosotros como docentes lo tenemos, que la evaluación es un proceso, no un suceso, ¿ok? La evaluación se va dando de forma continua y no es un evento en especial. La evaluación siempre será un medio y nunca un fin. O sea, todo el curso, toda la materia, lo que estamos dando, no es para pasar un examen, se puede decir, o no es para que la evaluación salga positiva, sino que la evaluación es un medio para que logremos los objetivos planteados al principio. La evaluación nos va dando las pautas para ir logrando los objetivos planteados. ¿Cuál es la forma de verificar o evaluar el aprendizaje bajo el enfoque de competencias? Esto se refiere a la estrategia que utiliza el facilitador o docente o instructor para identificar el nivel de aprendizaje de los alumnos o participantes, la cual puede considerar la evaluación según el agente que evalúa, cuál es el momento de la evaluación según la finalidad y cuál es la técnica o evaluación que se va a implementar. Bueno, continuamos aquí con la evaluación. Aquí vamos a revisar su planeación, ¿de acuerdo? En la evaluación vamos a revisar la planeación y con esto vamos a ver los tipos de evaluación según el agente. Autoevaluación, si el que se evalúa es la misma persona que está en el proceso de aprendizaje. La coevaluación y la heteroevaluación. ¿Cuáles son los momentos? Pues es el antes, que es la diagnóstica, la durante, que es la formativa o intermedia, y la de después, que es la sumativa o final. ¿Cuáles son estas técnicas de evaluación? Tenemos la documental,
la formulación de preguntas escritas, la valoración de productos, estudio de casos, formulación de preguntas verbales. Bueno, son todas estas técnicas que nosotros como docentes pues ya sabemos, solamente estamos nombrando algunas. Y tenemos aquí los instrumentos de evaluación que podemos ocupar, una guía de observación, listas de cotejo, rúbricas, cuestionarios, etcétera. Hay muchas. Y bueno, aquí tenemos que ponderación de las evaluaciones es el darle el peso de lo que vale cada una de estas evaluaciones. Vamos ahora a ver los tipos de evaluación según el enfoque por competencias. Se refiere a la manera en la que el facilitador, docente o instructor, plantea evaluar de manera cuantitativa o cualitativa a los participantes o alumnos. Por el agente que evalúa, como lo estábamos diciendo hace un momento, la autoevaluación es cuando el participante mismo se evalúa a sí mismo, ¿no? Cuando yo mismo evalúo cómo va mi aprendizaje. La coevaluación, cuando dos o más participantes se evalúan entre ellos. Y la heteroevaluación, realizada por una persona distinta a los participantes, alumnos del grupo, puede ser alguien interno o alguien externo. Entonces, bueno, esto es solamente como recordatorio porque esto es con lo que nosotros trabajamos siempre y es algo que ya sabemos, pero solamente es como para refrescar un poquito. Vamos con los momentos del aprendizaje, de la evaluación del aprendizaje. La evaluación diagnóstica, como ya estábamos comentando hace rato, la información derivada es valiosa para quien organiza y plantea la intervención educativa. Es muy importante, como ya lo sabemos, nuestra evaluación diagnóstica porque es saber de dónde partimos y con qué contamos. Es necesario establecer cuantitativa o cualitativamente los conocimientos, las habilidades, destrezas y actitudes con las que llegan los participantes o alumnos al curso, taller, clase o capacitación para compararlos posteriormente con los resultados finales y definir el avance que se logró con los participantes o alumnos. El número 2, como ya vimos, es la evaluación formativa. Su principal propósito es proporcionar información permanente para corroborar continuamente si los objetivos de aprendizaje se están logrando o para hacer las adecuaciones de contenidos y procedimientos que se están desarrollando conforme a las necesidades y características del grupo, así como también de sus expectativas. Y la 3, que es la evaluación final o sumativa, este tipo de evaluación permite tomar decisiones conducentes para asignar una calificación totalizadora a cada participante sobre su actuación en los procesos de aprendizaje. Bueno, pues ahora nos vamos con los tipos de herramientas que tenemos aquí, por ejemplo, el cuestionario. El cuestionario normalmente se emplea para la evaluación de conocimientos, para indagar en forma amplia respecto a los conocimientos o apreciaciones del evaluado. Un cuestionario normalmente evalúa conocimientos. Con la guía de observación que utilizamos para aquellas observaciones que pretenden medir el desempeño o la actitud, o sea, ya como en la acción, y evalúa desempeño o actitud. Y la lista de verificación o lista de cotejo es utilizada principalmente para la evaluación de evidencias de un producto. Y esto pues evalúa, como su nombre lo dice, el producto. Tenemos el diseño de los instrumentos de evaluación. Al igual que los objetivos de aprendizaje, los instrumentos de evaluación toman como eje principal los criterios de evaluaciones referentes al desempeño y productos. A partir de estos elementos se deberán generar los reactivos del instrumento de evaluación. ¿Qué son los reactivos? Como docentes lo sabemos muy bien, es la unidad mínima de medición por medio del cual es posible recolectar evidencias. Los reactivos deben estar redactados en enunciados breves y afirmativos. Los reactivos deben estar redactados en un lenguaje propio del sector al que se dirigen, ni más, ni mucho más sofisticado, ni mucho menos, de mucho menor nivel o simplicidad que al público que se está
que se está dirigiendo. Debe ser preciso, no considerar interpretaciones de parte del evaluado. O sea, debe ser verdaderamente muy puntual, muy conciso, que no nos deje espacio para interpretaciones diferentes. Y solo debe de tener una respuesta válida posible, que no sea de confusión múltiple, porque eso pues no aporta. O sea, el confundir al alumno no aporta nada. Cada objetivo de aprendizaje debe estar cubierto al menos por un reactivo. Los reactivos que integran un instrumento deben ser lo suficientes y necesarios para recopilar la evidencia requerida. Es decir, si vemos en un curso, vemos por decir 5 temas, debe haber por lo menos un reactivo de cada uno de esos 5 temas. Que no siente el alumno que estudió de balde o que estudió sin sentido porque esto ni siquiera me lo preguntaron. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de guía para la observación. Se inicia con un verbo en tercera persona, en presente. El verbo debe ser activo y observado. Se continúa con las condiciones o características de la acción. Puede o no finalizar con la enunciación o descripción del escenario en el que se desarrolla el desempeño y puede incluir un número de repeticiones que debe realizarse. Por ejemplo, realiza el llenado del cárter con lubricante de acuerdo a las especificaciones del fabricante y requerimientos de la empresa para bombas hidráulicas. ¿De acuerdo? Esto se puede observar, entonces debe de cumplir con todas estas características. Para una lista de cotejo, se inicia con un artículo determinado, el a lo las, se enuncia la evidencia o el objetivo a revisar, se continúa con un verbo en tercera persona, en presente también, y se concluye con las características, condiciones, especificaciones, escenarios o atributos a revisar. Aquí tenemos otro ejemplo de una lista de cotejos. Dice, por ejemplo, demuestra la preparación para realizar la exposición y sí o no. Es así de claro. Sí lo logró, no lo logró. ¿Utiliza recursos de apoyo para su exposición? Sí o no. ¿Muestra dominio del desarrollo del tema? Sí o no. ¿Ok? Entonces debe ser claro, conciso y medible. Ejemplo, el formato de mantenimiento cuenta con las medidas y observaciones de los trabajos realizados. Pues ahora nos vamos ya a... Para actitudes, ocupamos normalmente una lista de cotejo o una guía de observación. Debido a que las evidencias de actitud están asociadas con un desempeño o producto, la redacción deberá ser de la siguiente manera. Deberá ser acorde con la evidencia relacionada, ya que se verificará la actitud en un desempeño o producto. ¿Qué actitudes establecidas en el enfoque por competencias? Y vamos ahí, como es lista de cotejo, pues palomita, lo adquirió, no lo adquirió. Cooperación, iniciativa, limpieza, orden, responsabilidad, tolerancia, amabilidad, perseverancia. ¿De acuerdo? Estas son cosas observables, que es por lo que se realiza mediante una lista de cotejo o guía de observación. Para conocimientos, como habíamos comentado, se utiliza normalmente un cuestionario y con este partiremos de la premisa de que hay algunos conocimientos que no pueden ser evidenciados durante el desarrollo de un desempeño o a través de un producto. Entonces tendremos que identificar qué conocimientos sí pueden ser inferidos del desempeño o producto y cuáles no. Para aquellos que no pueden ser inferidos, debemos generar entonces un instrumento que los pueda evaluar realmente. ¿Cuáles son los diseños de estos instrumentos de evaluación? Pues pueden ser exposiciones orales, que las técnicas para evaluar va a ser mediante la observación y el instrumento pues va a ser la guía de observación. Si son productos, entonces puede ser mediante maquetas, redacciones, informes, pinturas, proyectos. La técnica va a ser un análisis de estos productos y el instrumento va a ser una lista de cotejo o de verificación. En el dominio de la información, si vamos a evaluar el dominio de la información, es una evolución de conocimientos, podemos ocupar un cuestionario y podemos hacer en él preguntas escritas, preguntas abiertas, orales,
preguntas de opción múltiple, de reflexión o propuestas de solución ante un problema. Ahora nos vamos a ir a la evaluación de reacción. ¿Qué es esta evaluación de reacción? Pues una encuesta de salida, una encuesta de satisfacción. Se conoce también como encuesta de salida o evaluación de satisfacción del curso o taller. En nuestro caso es de nuestra materia, puede ser, no sé, de una capacitación, pues de lo que ustedes quieran, vamos a hacer este tipo de evaluaciones para conocer el grado de satisfacción de las personas que están participando. Se realiza al término del evento. En nuestro caso se evalúa, por parte de CIESAC les mandan esta encuesta de satisfacción en la última semana de nuestra materia. Les pido por favor que la contesten. De verdad es muy importante para nosotros su opinión para poder así hacer las adecuaciones de acuerdo a sus necesidades y a sus propuestas. Se realiza el término del evento, su propuesto es la medición de la satisfacción de los participantes y brinda información valiosa para la mejora continua y la toma de decisiones para futuros cursos. Entonces, por favor, les insisto mucho en que nos hagan favor de contestar siempre las encuestas que les hacemos por parte de CIESAC. Esta es la encuesta que hacen por parte de CIESAC, que les pido, por favor, que nos ayuden a contestar. Y bueno, ya esta es el proyecto integrador, que es nuestro producto final que vamos a entregar durante esta semana. Y en vamos a presentar el documento final uniendo las partes de lo que ya hicimos. Pueden copiar y pegar, no hay problema, ustedes ya lo hicieron, es su trabajo, lo único es ponerlo ya en un solo documento. Entonces no tengan ningún pendiente, ningún problema, pueden copiar y pegar de lo que ya realizaron. Entonces, les pido que si en este formato último tiene como mucha información, entonces si lo ponen, ya les puse ahí en los requisitos de las actividades que lo pongan con otro color de tinta, no negro, no rojo, porque en el formato como tal trae estos colores. Entonces, la información que ustedes vayan a agregar, así sea cortar y pegar, me lo pongan en otro color. O sea, no sé, a lo mejor ustedes escogen azul, escogen verde, escogen café, morado, no sé, el color que ustedes quieran, para que visualmente sea mucho más fácil identificar cuál es su información y de ahí pues ser mucho más fácil para mí la revisión. Entonces se los agradecería mucho. Entonces, bueno, van a presentar su documento final uniendo las partes de la carta descriptiva y darle el formato de acuerdo a la rúbrica. No se les olvide que, bueno, ya está el proyecto integrador, pero le tienen que dar formato como la rúbrica, o sea, tienen que incluir una portada, tienen que incluir un resumen, el cuerpo del trabajo, que es en sí los documentos, el documento que les envío, la carta descriptiva, y agregar las evaluaciones. Con clave, ¿qué quiere decir con clave? Con una hoja de respuestas, que nosotros tengamos todas las preguntas o todo lo que van a hacer en los 3 tipos de evaluación, pero que tengamos una hoja de respuestas. Obviamente en la diagnóstica no, porque no hay respuestas correctas en una evaluación diagnóstica, pero sí en la formativa y en la sumativa. Y incluir conclusiones e incluir referencias si es que las hay. Y bueno, a partir del jueves vamos a tener el examen. Como ahí les puse en las instrucciones, es muy importante que ustedes revisen todos los documentos que hemos trabajado durante esta semana para realizar el examen. Van a tener un tiempo de 30 minutos y pues el examen se califica en automático. Y pues hasta aquí llega nuestro curso de metodologías de diseño curricular por competencias. En la entrega de este proyecto integrador, pues se finaliza nuestra materia. No duden que si tienen en el transcurso de esta semana, tienen dudas,
respecto a su proyecto integrador. ¿Tienen dudas sobre algo que no haya quedado claro en esta charla? No duden en comunicarse conmigo por medio de el foro de dudas o por el chat de la materia y estamos en contacto. Pues, por mi parte ha sido todo. Les deseo mucho éxito en esta materia y mucho éxito en toda su maestría. Les deseo una muy feliz Navidad, un excelente año 2026, que esté lleno de éxitos, de logros, de felicidad y que disfruten muchísimo con su familia. Les deseo lo mejor de lo mejor para estas fiestas y nos vemos pronto. Hasta luego.